Vamos con las últimas informaciones de Kylian Mbappé y el Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual, como digo, vamos a repasar las infos más calientes y relevantes respecto al futuro de Kylian Mbappé, con correspondencia también informativa al Real Madrid. Pero, por supuesto, también en un día donde se habla de Mbappé, y volveremos con esas infos de Mbappé, toca hablar del gran nombre propio que ha sido Arda Güler, porque ya sabéis que Güler ha sido oficialmente ya pues mencionado como nuevo jugador del Real Madrid para las próximas 6 temporadas. Así lo ha hecho saber el club. Hemos hecho vídeo al respecto y ya haremos vídeo análisis sobre qué puede aportar de manera más precisa Arda Güler al esquema táctico a nivel ofensivo, a Carlo Ancelotti y al Real Madrid. Un jugador que llegaría por 20 millones de euros más 10 en variables, con un porcentaje en forma de venta futura del 20% para Fenerbahce, algo que estaba absolutamente ya mimetizado a cualquier club que se hiciera con los servicios del joven futbolista otomano. Y por otra parte también decir, importante detalle, que el Real Madrid ha pagado un poquito más de esa cláusula de 17,5 millones de euros, lo cual ha sido también un detalle importante en el cual probablemente Güler haya visto que de verdad el Madrid ha querido ir a full por él. Creo que es un detalle optimista y positivo a la hora de hacer una apuesta por una joven perla como es Arda Güler. Así que ahí está el gran nombre propio, un Güler que será presentado este viernes a las 12 hora española ante los distintos medios de comunicación. Y la verdad que yo estoy muy enganchado a este futbolista, tengo muchas ganas de verle, creo que es un jugador con mucho talento. Ahora, como siempre digo, toca ver ese talento en forma de rendimiento en el mejor club del mundo. Y hoy no es un día baladí para el madridismo, porque hoy, día 6 de julio, pues acordaos, haced memoria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó un 6 de julio de 2009? Pues sí, fue presentado ante todo el madridismo Cristiano Ronaldo. De esa manera, Cristiano Ronaldo fue presentado en el Santiago Bernabéu, llenísimo el Bernabéu, para recibir a un Cristiano que estaba ahí portando el número 9, y un Cristiano Ronaldo que sería otro gran punto de inflexión desde su llegada, punto de inflexión en la historia del Real Madrid. Para mí, las dos grandes incorporaciones en forma de punto de inflexión históricamente son Don Alfredo Di Stéfano y Cristiano Ronaldo. Te podrá pues gustar estéticamente más o menos un jugador, pero creo que eso deportivamente es incuestionable lo que ha supuesto la llegada en ese momento de Cristiano Ronaldo a nivel competitivo y futbolístico para el Real Madrid. Un Real Madrid que abordaba ese fichaje y que pues marcaría una hoja de ruta pues muy ganadora y realmente, como digo, histórica. Su manera de irse no fue la mejor, obviamente, desde mi punto de vista, a diferencia de otros jugadores del Real Madrid, pero como siempre, con el tiempo, más si cabe, te quedas con lo bueno, que está muy por encima de lo no tan bueno que haya podido dejar. Creo que es un fichaje histórico, estratosférico. El hombre que describe, yo creo, lo que es el gen ganador del Real Madrid a nivel competitivo, ganador absoluto, un jugador histórico no solo por sus goles, sino por una manera de competir, ¿no? Una manera de hacer las cosas dentro del terreno de juego. Día importante, como digo, obviamente, los 6 de julio para siempre en la historia del Real Madrid. Un Cristiano que fue presentado ante muchísima gente, ante muchísimos madridistas que tenían mucha ilusión por ver a ese Cristiano Ronaldo que se convirtió en figura y ya leyenda del madridismo. Y ahora sí, nos vamos con Kylian Mbappé y con todas las últimas informaciones que yo considero más relevantes. Pero como siempre, si hay cosas que tú quieras aportar, porque oye, hay gente que es proactiva en el canal y quiere aportar cositas a Madridismo al Día, déjame aquí otros enlaces de noticias que consideres de valor con respecto a Kylian Mbappé. Yo voy a poner encima de la mesa 3, podía poner más, pero para no hacer el vídeo tan sumamente largo y que vosotros os aburráis de mí, que tampoco ese es el plan. Voy a comentar 3 noticias. Una, como no, de los chicos de PSG Community, que ni más ni menos hablan de lo que sería la estrategia de Mbappé: hacer creer a la afición parisina que fue de alguna manera expulsado por el Paris Saint-Germain, que le echaron, y hacer creer al Madrid, al madridismo, que eligió mediante los sentimientos, lo emocional, al Real Madrid, en lugar del dinero del PSG. Así lo dice al menos el fundador de PSG Community, Max Mioto, @MaxMioto. Desde luego, esta gente de PSG Community yo les daría bastante credibilidad y valor, bastante, porque fueron este año los que avanzaron el fichaje de Luis Enrique por el Paris Saint-Germain. Y también el año pasado
fueron los que estuvieron en la génesis avanzando cuál era el giro de rumbo que iba a hacer Mbappé, donde finalmente no ficharía por el Real Madrid, terminaría renovando. Así que, como siempre digo, muy atentos a lo que dice esta gente de PSG Community. Pero también aportar otras noticias que pueden ser de valor, lo que dice, como no, nuestro querido amigo Fabrizio Romano. El PSG está esperando la decisión final de Kylian Mbappé. Cuando él lo decida, comunicarán oficialmente el precio, es decir, cuando él comunique qué es lo que quiere, a partir de ahí se sabrá el precio. Bueno, yo creo que siempre hay que traer lo que dice Fabrizio Romano, aunque en temas del Real Madrid, Fabrizio, yo no siempre le veo todo lo bien puesto, que en cambio sí le veo con otros equipos. Y como también siempre digo, con respecto al Real Madrid, siempre da muchos detalles con respecto a las cifras de los traspasos. Así lo ha hecho, por ejemplo, con Arda Güler, y no lo hizo ni parecido con, por ejemplo, Vitor Roque o con Endrick, por poner ejemplos así básicos en comparativa directa a la hora de tratar informativamente lo que tiene que ver con el Real Madrid y lo que no tiene que ver con el Real Madrid. Y por último, una información que me llama la atención y que me gustaría que vosotros me digáis si tiene o no credibilidad para vosotros. El Madrid, según Paco Jo, Cadena Ser, periodista que lleva información deportiva generalista, pero que también lleva del Real Madrid, dice que el Real Madrid ya tiene preparados los detalles del contrato de Kylian Mbappé para cuando éste se incorpore. Contrato de 5 años, salario de 50 millones anuales y cláusula de mil millones de euros, ¿no? Sí, 1 billón, 1.000 millones, bueno, ahí estaría. Vale, bueno, yo la verdad es que me parece interesante porque es muy concreta la información contractual, que, oye, vamos a ver si es así en el caso de que venga, pero no me terminan de cuadrar algunas cifras, no me terminan de cuadrar, ¿eh? Yo quiero ver ese salario que va a percibir Kylian Mbappé, no sé si dice 50, si se refiere a 50 brutos, 25 netos, yo creo que va a percibir un poquito más. Pero bueno, ahí está, información de Paco Jo, Cadena Ser, que os traigo aquí por si también queréis que la compartamos y la comentamos así todos los madridistas. En fin, chicos, quería traeros aquí pues un surtido de noticias donde Mbappé es el gran nombre propio, evidentemente, en el sentido de lo mediático que es el nombre Mbappé, pero con Arda Güler como noticia de impacto, porque ya Arda Güler es nuevo jugador del Real Madrid, será presentado en el Santiago Bernabéu, será presentado en Valdebebas y, pues bueno, a mí me parece una incorporación tremendamente interesante y un golpe en la línea de flotación, por qué no decirlo, al Barça, que parece que había hecho muchos esfuerzos, así lo dijo Laporta, que Deco había viajado, pitiplín, pitiplam, bueno, se lo lleva el Real Madrid. En fin, dejadme vuestro comentario y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.